Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. No debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más aunque posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y me tragaría como un átomo. Pero por el pensamiento, yo abrazo el mundo. Blaise Pascal. Un saludo a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Días de Radio. Los ojos y sus extensiones tecnológicas, las gafas, los lentes, los microscopios y telescopios han sido instrumentos propicios para grandes descubrimientos, quizás intuidos por la ciencia ficción bajo la forma de extravagantes artilugios. La Guerra de los Mundos de G.H. Wells, 2001, Odisea del Espacio de Arthur Clarke o la película Metrópoli de Fritz Lang son algunos buenos ejemplos de cómo la imaginación se anticipa al futuro. Un capítulo aparte merecen todas aquellas que tienen por trama el espacio, los viajes, la vida en otros planetas, el origen del universo o la posibilidad de que habitemos otras galaxias. La vida microscópica, la materia interestelar, la vida interior del cuerpo humano han sido objeto de maravilla y asombro. En este programa de Días de Radio queremos ofrecerles un conjunto de saberes, notas, imágenes sonoras del universo, de ese continente inquietante e inexplorado que es el cosmos. En la voz de la profesora Ildamar Rodríguez escucharemos el poema Microcosmos de Wisława Szymborska. Microcosmos, un poema de Wisława Szymborska. Cuando se empezó a mirar por el microscopio se desató el pánico y hasta hoy anda suelto. La vida había sido hasta ese momento suficientemente delirante en tamaños y formas. Y así creaba también seres diminutos, mosquitas, gusanitos, pero que al menos se dejaban ver a simple vista humana. Y de golpe, bajo la lente, seres distintos hasta la exageración y ya tan poca cosa, que lo que ocupan en el espacio, solo por compasión, puede llamarse lugar. La lente ni siquiera los oprime, sin obstáculo parecen duplicarse, triplicarse completamente a sus anchas y al azar. Decir que son muchos es decir poco. Cuanto más potente el microscopio, más precisa y exactamente aumentados. Ni siquiera tienen entrañas de verdad. No saben qué es el sexo, la infancia, la vejez. Quizá no sabe ni si son o si no son. Sin embargo, deciden sobre nuestra vida y nuestra muerte. Algunos permanecen inmóviles momentáneamente, aunque no se sabe qué es para ellos un momento. Como son tan pequeños, igual la existencia está en su caso proporcionalmente disminuida. El polen que lleva el viento es a su lado un meteoro del cosmos profundo, y la huella de un dedo, un extenso laberinto donde se pueden reunir en sus silenciosos desfiles sus ciegas Ilíadas y sus Upanishads. Hace ya tiempo que quería escribir sobre ellos, pero es un tema difícil, dejado siempre para más tarde y quizá digno de un mejor poeta, todavía más sorprendido que yo por el mundo. Pero el tiempo apremia. Escribo. Ahora, acerquémonos a una de las obras emblemáticas del cosmólogo, astrónomo y astrofísico estadounidense Carl Sagan, Cosmos. Hola, mi nombre es Viviana Mazón y quiero leerles un fragmento de Cosmos, escrito por Carl Sagan, un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Lo conocido es finito, lo desconocido infinito.
Desde el punto de vista intelectual, estamos en una pequeña isla en medio de un océano, limitable de inexplicabilidad. Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de tierra. T.H. Huxley, 1887. El cosmos es todo lo que es, lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo, la voz se nos quiebra, hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos superan la comprensión normal del hombre. Nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto entre la inmensidad y la eternidad. En una perspectiva cósmica, la mayoría de las preocupaciones humanas parecen insignificantes, incluso frívolas. Sin embargo, nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los últimos milenios, hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Seguir el hilo de estas exploraciones es realmente estimulante. Nos recuerdan que los hombres han evolucionado para admirarse de las cosas, que comprender es una alegría, que el conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos en el cual flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Estas exploraciones exigieron a la vez escepticismo e imaginación. La imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca, pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. El escepticismo nos permite distinguir la fantasía de la realidad, poner a prueba nuestras especulaciones. La riqueza del cosmos lo supera todo, riqueza en hechos elegantes, en exquisitas interrelaciones, en la maquinaria sutil del asombro. La superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Recientemente nos hemos adentrado un poco en el mar, vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos de los pies o como máximo para que el agua nos llegara al tobillo. El agua parece que nos invita a continuar. El océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser conocedora de que nosotros venimos de allí. Deseamos retomar. No creo que estas aspiraciones sean irreverentes, aunque puedan disgustar a los dioses, sean cuales fueren los dioses posibles. Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia como metros o kilómetros que se escogieron por su utilidad en la Tierra no serviría de nada. En lugar de ellas medimos la distancia con la velocidad de la luz. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros, es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz, en un año, atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. No mide tiempo, sino distancias enormes. En esta emisión nos acompañará la voz de José Gordon a través de Imaginantes, un proyecto mexicano de difusión cultural presentado por la Fundación Televisa. A continuación escucharemos Una carretera por todo el universo. Este es un momento para ver lo que no se puede ver. Se dice que hace miles de años, la India estaba llena de pájaros mágicos y dioses que tenían muchos ojos. En medio del bosque, al lado de sus papás, un niño muy alegre con cabeza de elefante que se llamaba Ganesha jugaba con su hermano que le dijo: «¿A que no me ganas, Ganesha? Vamos a echarnos una carrerita». El ganador sería el que le diera la vuelta a todo el universo. El hermano de Ganesha salió volando en un pavo real. Atravesó montañas, ríos, desiertos y selvas. Cruzó la luna y las estrellas. Ganesha se quedó en donde estaba. Daba pequeños saltos de alegría. Entonces dio 3 vueltas alrededor de sus padres. En sus padres estaba todo el universo. En unos instantes, Ganesha ganó la carrera. Esta es una historia que viene de muy lejos, del lugar en donde ganan los ojos de la inteligencia y la imaginación.
como el cosmos está hecho de poesía, Santiago Velázquez nos regala su voz para conocer la poesía del cosmos. La poesía del cosmos. Javier Tinajero. Vivimos en un universo extraño y maravilloso. Se necesita una extraordinaria imaginación para apreciar su edad, tamaño, violencia e incluso su belleza. Podría parecer que el lugar que ocupamos los humanos en este vasto cosmos es insignificante. Quizá por ello tratamos de encontrarle un sentido y de ver cómo encajamos en él. Una breve historia del tiempo, Stephen Hawking. 1. La muerte de un gigante. El 14 de marzo de 2018, a la edad de 76 años, se apagó, como lo harán todos los soles, el profesor Stephen Hawking. Pese a haber estado confinado a una silla de ruedas durante la mayor parte de su vida a causa de una enfermedad neuromotora, ELA, fue una de las mentes más activas y brillantes de la humanidad. Hawking abrió nuevos horizontes para repensar las leyes que rigen el universo. Su gran aporte al conocimiento no solo fue revelar que los agujeros negros tienen temperatura y producen radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, sino su incansable labor de divulgación científica para que estas complejas ideas fueran entendidas por un público más amplio, usando el humor y un lenguaje sencillo como catapultas para sus libros. Es el caso de Una breve historia del tiempo, 1988, un libro que leí muy joven y que me acercó de manera definitiva a la ciencia, redondeando lo que ya había hecho de serie de televisión Cosmos de Carl Sagan. Fue triste leer la noticia de su fallecimiento, pero el profesor quedará en nuestra memoria como una representación viva de aquella mítica frase de Newton que a Hawking le encantaba citar: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Un paraíso perdido. Sarah Howe, poeta británica nacida en Hong Kong en 1983, tenía la encomienda de escribir algo sobre la luz para el Día Nacional de la Poesía, celebrado el 4 de octubre del año 2015 en Gran Bretaña. Sarah cuenta para el Paris Review que decidió escribir un poema como homenaje en vida a Stephen Hawking, inspirada en un decisivo encuentro entre la poesía y la ciencia en el Renacimiento. Se trata de un acontecimiento en la Florencia de 1638, cuando el joven poeta John Milton buscó a Galileo Galilei. Para entonces, Galileo era un anciano ciego que vivía bajo arresto domiciliario, encerrado por la Inquisición por afirmar, después de sus observaciones celestiales, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés como creía la Iglesia. Años más tarde, en una especie de simetría temporal, Milton envejeció y ciego le rendiría homenaje con un poema épico sobre los orígenes del universo, Paradise Lost, en donde el gran astrónomo tiene una aparición con su telescopio apuntando a las manchas oscuras del Sol. Sarah no solo pensó en la cercana relación que tiene la ciencia y la poesía al usar las metáforas para explicar el funcionamiento de todas las cosas, también vio la oportunidad de hacer un gran guiño a la historia y regalarnos un poema magnífico, Relativity, inspirado también en el pensamiento dominante de la era digital, la que puso en movimiento Albert Einstein. La ciencia se basa en la metáfora, la herramienta tradicional del poeta para describir y comunicarse,
Este fue un tema recurrente de mis charlas con colegas científicos, quienes en la docencia presentan analogías para explicar ideas complejas para sus estudiantes o fenómenos que tienen lugar en un nivel que no podemos ver. También eran conscientes de cómo estas metáforas pueden inducir al error, haciendo que lo conocido y lo desconocido sean más parecidos de lo que realmente son. Quería explorar esa tensión en relatividad, cuyo título apunta a la famosa teoría de Einstein. Para mí, la relatividad también sugiere la relación entre dos cosas en una comparación. La ligadura de la palabra like, que suena a través de mi poema, cuya intención nos permite pensar. Cuando Howe informó a Hawkins que había escrito un poema para él, el profesor, con esa inmensa curiosidad que le caracterizaba, pidió conocerla de inmediato. La poeta recuerda que lo primero que hizo, al verlo, fue contarle que gracias a la lectura de Una breve historia del tiempo durante su adolescencia, había sumado muchos libros de ciencia ficción a su biblioteca, incluyendo títulos de Asimov y otros grandes autores, devorándolos con una obsesión desmedida, hasta el punto de pintar de negro el techo de su cuarto y salpicarlo de estrellas fosforescentes para crear su propio cielo nocturno. Sarah leyó el poema en voz alta y fue testigo del enorme esfuerzo que Stephen Hawking tenía que hacer para responder. Todos sabemos acerca de cómo era su voz y que él mismo diseñó el mecanismo que le permitía mover los músculos de su mejilla para navegar por un menú desplegable en su monitor y escoger las palabras que luego serían leídas con un sonido robótico. Hawkins tardó más de 15 minutos en decir algo, pero Sarah quedó asombrada por la magnificencia de esas pocas palabras. Los físicos y los poetas se podrán dedicar a disciplinas distintas, pero buscan lo mismo: comunicar la belleza del mundo que nos rodea. Las rimas del tiempo. Los viajes en el tiempo fueron alguna vez considerados herejía científica. Yo solía evitar hablar de eso por miedo a ser etiquetado como un maniático. Pero ahora ya no soy tan prudente. De hecho, me parezco más a quienes construyeron Stonehenge. Estoy obsesionado con el tiempo. Si tuviera una máquina del tiempo, visitaría a Marilyn Monroe en su juventud o acompañaría a Galileo en la primera vez que apuntó su telescopio al cielo. Stephen Hawking, Time Travel. Un caso de extrema serendipia. Stephen Hawking, el mismo día, 8 de enero 1942, en que falleció Galileo Galilei, 8 de enero de 1642, y muere exactamente el mismo día, 14 de marzo de 2018, en que nació Albert Einstein, 14 de marzo de 1879. Además de estas fortuitas sincronicidades, la frase que a Hawking le gustaba citar, sobre hombros de gigantes, son palabras de Isaac Newton a Robert Hooke, en una carta escrita en 1676. Einstein y Hawking mueren a los 76 años de edad. El poema de John Milton, Paradise Lost, fue publicado en 1667 y Sarah Howe publica su poema Relativity en 2015, 100 años después de que Einstein publicara la teoría general de la relatividad, 1915. Sarah estaba en sus 30s, al igual que John Milton, cuando ambos conocieron a Hawking y Galilei, que ya pasaban de sus 70s. Tal vez se puedan encontrar más y más números, pero como dijera una vez Albert Einstein y Stephen Hawking refutara después, Dios no juega a los dados. Dejo entonces aquí mi versión de este poema, pidiendo una disculpa a la autora por la torpeza de mi traducción y por las libertades poéticas. Relatividad, para Stephen Hawking, de Sarah Howe. Cuando despertamos tocados por el pánico en la oscuridad,
Nuestras pupilas tantean las formas de las cosas conocidas. Los fotones se desatan de sus ranuras como sabuesos de rastreo. Revelan la naturaleza doblada de la luz que se funde en las sombras. Trazan líneas luminosas en la asombrada pared de un laboratorio. Dejan de ser partículas, tan solo para ondear su certera despedida, pero ¿dónde está la certeza de un cosmos que hace efecto Doppler? Como el llanto de una sirena a la medianoche. Eso dicen, que un destello es visto arriba o abajo de un tren a toda velocidad y explica con exactitud por qué el tiempo se expande como una tarde maravillosa, prediciendo agujeros negros entre las líneas que se cruzan, como una recta de ese pesado horizonte que se quedará indómito por el pulso de las estrellas. Si ya hemos pensado tan lejos, ¿lo harán alguna vez nuestros ojos al habituarse a la oscuridad? Han sido muchas las mentes que han contribuido a que como especie avancemos en la comprensión del universo. Nancy Roman, madre del telescopio espacial Hubble, Teresa Lago, una astrofísica internacional, el mismo Carl Sagan y en la historia reciente Stephen Hawking, de quien hoy conoceremos su biografía en la voz de Matías Pino. Hola, mi nombre es Matías Pino y hoy les voy a compartir la historia de Stephen Hawking del libro Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo. Stephen Hawking, el niño que conquistó el universo desde una silla de ruedas. Las comidas en casa de los padres de Stephen, los científicos Hawking, eran muy especiales. Se sentaban a la mesa y leían cada uno un libro sin hablar. Sus compañeros del colegio lo llamaban Einstein, pero él se aburría. Lo mismo le pasó al principio en la universidad. La ventaja de ser un genio es que no necesitaba dedicar muchas horas al estudio, por lo que se concentró en el deporte que le apasionaba, el remo, aunque era demasiado impulsivo e hizo chocar varias barcas. A los 21 años, sus amigos notaron que se tropezaba demasiado y que cada vez era más difícil entenderle. El médico le dijo que tenía una enfermedad incurable y peor todavía, que solo le quedaban 2 años de vida. Se equivocaba. Ligeramente vivió 55 años más. Pero Stephen tenía una voluntad de hierro y siguió con su obsesión, encontrar una fórmula sencilla que explicase cómo funciona todo el universo. Su enfermedad siguió avanzando, pero él era muy tenaz. Lo importante es no rendirse, decía. Tuvo que usar una silla de ruedas que conducía con tan poca precaución como las barcas, y cuando perdió el habla, usó un teclado parecido al de un móvil que transformaba lo que escribía en voz. Su libro, Una breve historia del tiempo, fue uno de los más vendidos de la historia de la ciencia y se convirtió en un personaje tan famoso como Einstein antes. Nunca tuvo la respuesta que buscaba, pero hizo descubrimientos importantísimos y después de pasarse la vida concentrado en lo más remoto del universo, encontró la felicidad en lo que tenía más cerca, jugando con sus nietos. Nuevamente con nosotros está José Gordon a través de Imaginantes. Esta vez escucharemos Jaime Sabines, Dos mitos de la luna. Esta es una pausa para la imaginación que nos traen los mitos legendarios y la poesía. En la antigua India, un sabio busca el néctar de la inmortalidad. Para obtenerlo, se queda sentado en completa quietud, sin parpadear, durante 3.500 años, con las manos elevadas al cielo, concentrado en la visualización del brebaje divino. Después de tanto tiempo, el néctar empieza a fluir por sus ojos como rayos de luz. Las diosas de las 10 direcciones se reúnen y forman un vientre colectivo para atrapar el líquido luminoso de donde sale un nuevo ser, la luna. En diferentes culturas, la belleza de la luna se asocia con la posibilidad de saborear su luz hipnótica y embriagante. El poeta mexicano Jaime Sabines nos dice que, de hecho, la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. La luna, nos dice Sabines,
es buena para tranquilizarnos y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Y esto, además, nos da el día de hoy una pausa para la imaginación. Hola, soy Federico Franco Mazón, tengo 9 años y quiero compartir con ustedes algunas preguntas sobre el cosmos que trae el libro Secretos para Contar. Sereno, el viento que trae la noche. No salga el sereno que se enferma, hemos oído decir durante años. Pero, ¿qué es el sereno? Es una corriente de aire frío y húmedo que aparece al final del atardecer, acompañado de la llegada de la noche. Esta corriente fría se produce en una zona de la Tierra llamada terminador, que es la frontera que divide la zona de la Tierra que está de día de la zona que está de noche. En la zona que está iluminada por el sol, los vientos son cálidos, y en la que está de noche, los vientos son más fríos. De ahí surge el llamado sereno. ¿Por qué el cielo es oscuro en la noche y azul en el día? La Tierra es una esfera que da vueltas alrededor del Sol y además gira sobre sí misma. En uno de sus giros, la Tierra recibe la luz del Sol y es de día, pero si da media vuelta y no recibe luz, es de noche. El cielo se vuelve azul cuando los rayos del Sol que viajan hasta la Tierra se encuentran con la capa del oxígeno, el nitrógeno y otros gases que conforman la atmósfera. La luz es blanca, que choca contra la capa y se dispersa en muchos colores por un fenómeno llamado refracción. Los colores son como el rojo y el amarillo. Son absorbidos por la atmósfera, pero el azul se escapa y se hace visible en todo el cielo. ¿Qué pasaría si quitáramos la atmósfera? Sin la atmósfera, esa mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases que rodean la Tierra, ningún ser vivo podría respirar. Y sin esa capa protectora, los rayos del Sol llegarían cargados de energía y nos destruirían. ¿Qué veríamos si no hubiera atmósfera? Sin la atmósfera, la luz no chocaría con esa capa de gases que la dispersa en colores, como el azul del cielo. Tendríamos oscuridad en la noche y de día veríamos muchas más estrellas. En un mundo sin atmósfera, el cielo sería oscuro de día y de noche, parecido al que vieron los astronautas al llegar a la Luna, donde hay una atmósfera muy pequeña. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.